La industria de la animación H hoy en día está más que establecida, pero a decir verdad, esta se encuentra en un punto un tanto decadente, y lejos quedaron aquellos días en donde había nacido a raíz de la experimentación, y porque en general, la industria de la animación japonesa había logrado quitarse las ataduras de los canales de TV, lo que les permitía contar historias de todo tipo que tenían una calidad equiparable o incluso superior a series que no tenían un tono un tanto más adulto. Para este momento, todo se encuentra reducido a clichés, estereotipos y no hay como tal una necesidad de contar una historia un tanto profunda, básicamente porque todo se trata de fetiches y vender. Sin dejar de lado que es notorio que aunque la animación por muchos momentos se pueda ver bastante bien, parece más una parte de la industria que solo se encuentra queriendo sobrevivir, y puede que no le quede mucho tiempo como se podría imaginar. Por lo que en este video repasaremos la actualidad de la industria del anime H y cómo fue que llegaron hasta este punto. Sin nada más aclarar, empecemos. En el video anterior habíamos abarcado desde los años 80 hasta los años 90, por lo que para este punto nos interesa meternos de lleno en el nuevo milenio, los años 2000. Algo que había establecido antes era que la industria de la animación subida de tono de alguna manera había derivado de la industria del anime en sí, y que todo mundo se había subido al barco de las ovas, gracias al VHS y al DVD, ya que este modelo de negocios empezó a cobrar mucha más fuerza. Prácticamente todo estudio que tenga más de 30 años en este sentido tiene cola que le pisen, ya que se encargaban de producir, animar o distribuir animación con clasificación R. Pero al menos para mí en ese momento eran dos caras de una misma moneda. Esto se afianza con cosas como que todos los estudios se subieran a este barco, pero también con que parece que habían encontrado una manera para justificar la parte erótica en varias obras, debido a que muchas tramas eran fusionadas con cosas de demonios, seres de otra dimensión y otros tópicos, estableciendo dos líneas de contenido que no estaban peleadas la una con la otra. La primera era la violencia y la segunda tenía que ver con el erotismo, las cuales se solían fusionar de manera bastante constante en las tramas antes señaladas. Esto no quiere decir que siempre tuvieran que ir de la mano, ya que había historias que de lleno se recargaban en lo violento, gore e incluso por lo repulsivo por la atención al detalle en ciertas cosas, mientras que había otras que tenían aspiraciones hacia lo subido de tono. A final de cuentas, eso implicaba esforzarse más en contar una historia, ya que solo bastaba con tener una premisa que justificara lo que iba a ocurrir en pantalla, una animación decente, y bastaba para que todo fuera un éxito medianamente asegurado. Ya que por cómo funciona la economía de los VHS y DVDs para este momento, era que como no se vendía la serie en un solo paquete sino por varios, pues entonces no era necesario vender varios miles de copias, solo unas cientas, para poder tener el retorno de inversión. Por más que hace poco haya comentado que la industria de la animación subida de tono en general tenía ciertas aspiraciones con respecto a contar una historia, lo cierto es que no toda era así. Para inicios de este nuevo milenio aún había ciertos vestigios de esto, pero eventualmente todo se iría terminando para que las obras sean únicamente reducidas a clichés. A principios de los años 2000 también habían cambiado ciertos paradigmas. Tenemos que en los 80s y en los 90s, Toei, TMS, Sunrise, Tezuka Productions, APPP y muchos otros más se habían sumado a la etapa de experimentación que había comentado antes. Era un nuevo mercado y sobre todo una nueva forma de ganar dinero, por lo que era normal que todos quisieran explotar esta tendencia. Pero todo lo que sube tiene que bajar, por lo que inevitablemente entrados en los años 2000, la experimentación se fue dejando de lado poco a poco, y los grandes estudios parece que habían dejado atrás esa etapa, para ahora dedicarse de lleno a otro negocio, hacer únicamente o en su mayoría solo capítulos especiales para sus series. Esto no quiere decir que no hubiera obras que nacieran únicamente en el formato OVA, pero eran de estos estudios que seguían experimentando en dicho formato, que caería de manera inevitable unos cuantos años después. Sí, por lógica, todo lo que sube tiene que bajar, pero ¿qué otros motivos fueron los que orillaron a que dicha ola de la experimentación se dejara de lado? Pues el más importante tiene que ver con que la manera en la que se hacía el anime había cambiado, específicamente el papel de los estudios, que de hecho al día de hoy les sigue pasando factura. La consigna bajo la cual la industria había nacido era que el anime en sí no generaba dinero, pero sí se podía hacer dinero alrededor de este. Lo último había cambiado gracias a que cuando llegó el apogeo del formato OVA, pues directamente se generaba dinero con el anime, con sus ventas. En ese momento, el anime se regía por un modelo conocido como de asociación o patrocinio, ya que no había muchas empresas interesadas. Esto se traducía en que la mesa de inversionistas fuera mucho más pequeña.
En dicha mesa se encontraba el estudio, que se encargaba de una buena parte de las labores del productor y que era quien conseguía, en su mayoría, a los demás inversionistas. El canal de TV, porque para los inicios de la industria era el único lugar en el que se podía proyectar un anime, los cuales eran los que tenían mucho peso. También tenemos a la compañía de publicidad, quien le compraba al canal de TV el tiempo al aire, y también se encargaba de la producción de los materiales para la promoción. Y por último, pero no menos importante, la compañía de memorabilia, los cuales en muchos casos eran compañías de juguetes, pero estos en ocasiones también tenían la capacidad de venderle los derechos para usar la imagen de la animación a quien lo quisiera. Cuando ocurrió el apogeo del formato OVA, las cosas habían cambiado un poco y la mesa de inversionistas había quedado más o menos así. En primera, el estudio de animación, ya que este seguía siendo la piedra angular, quien también seguía haciendo labores de producción y gestión, que hoy en día se le atribuyen a otra figura, el productor. Eso no quiere decir que en este punto los productores no existieran, solo que en varios casos era el estudio quien tenía varias tareas de este. Pero también el estudio era quien gestionaba la distribución, en algunos casos también, en los formatos caseros, pero estos no eran todos los estudios ni todas las producciones, porque no todos tenían la capacidad de logística para hacerlo. Cuando el estudio no podía gestionar la distribución, pues entonces entraba en juego la distribuidora de formatos caseros, ya que varios estudios habían desarrollado estas divisiones ante la alta demanda. Probablemente una de las más famosas fue Toei Video. Para este punto, el canal de TV no tenía ninguna cabida en la producción. También tenemos a la compañía de publicidad, que era por llamarlo de alguna manera opcional, porque realmente todo el mercado al que aspiraban las OVAs estaba en los lugares de venta de videos, por lo que había que meterle más empeño al título, la sinopsis y las portadas. En estas 2 décadas no había realmente muchas empresas interesadas en invertir en el anime, al menos al principio, ya que poco a poco fueron llegando cada vez más. Ahora que ya nos situamos en los años 2000, el término comité de producción empieza a ganar mucho más peso. Como había cada vez más y más empresas interesadas en el anime, entonces cada vez había más intereses que proteger. Lo que se terminó traduciendo en que ahora la piedra angular fuera la mesa directiva, y ahora pasamos de tener de 3 a 4 agentes en la mesa a tener 6 o 9 incluso. Este cambio no fue algo de un día para otro, y hay dos obras que sirven para traer a la mesa cómo este modelo mutó hasta dejar fuera los estudios. Uno de los animes a los que se le suele atribuir el modelo actual es a Neo Genesis Evangelion, y pues se tiene la idea de que este de alguna manera arruinó el anime, tanto por los tópicos que trataba como por los arquetipos de los personajes, que se volverían el pan de cada día tiempo después, como también por lo que ocurrió en su producción. Lo anterior se basa en que dicho anime fue de los primeros en tener una extensa lista de empresas detrás, entre los que estaba Gainax, Tatsunoko Productions, Kadokawa Shoten y TV Tokyo, sin dejar de lado a King's Records, NAS o Nihon Art Systems, y también sin dejar de lado a la gran cantidad de estudios que pasaron por la serie, tanto como animadores secundarios o incluso como animadores principales. Pero voy a romper una lanza a favor de Evangelion. Gainax era la piedra angular de la producción, ya que sostenían la propuesta de Evangelion, documento el cual detallaba todo sobre la serie, sumado incluso a cómo era que se tenía pensado emitir, lo que la hacía diferente a las demás, y también cómo algunas vertientes de negocios se podían explotar con la obra, por lo que realmente para este punto, el estudio seguía teniendo bastante poder. Además de que al principio comenté que eran 2 series las que servían para ejemplificar esto, pero solo he hablado de una. ¿Cuál es la otra? Pues The Irresponsible Captain Taylor, la cual se estrenó incluso antes que Evangelion. Y también tenía un comité un tanto extenso, ya que estaba Tatsunoko Productions, TV Tokyo, BAP, Big West, D-Rights y todos los estudios que pasaron por dicha producción de TV. Pero ¿por qué de repente empezó a haber más y más empresas detrás de los animes? Sí, ya establecí que era un negocio muy atractivo, pero no hay otro motivo, pues sí, conforme la industria fue evolucionando, esta había dejado atrás las bases de la precariedad en la que había nacido. Fue por ello que una producción animada necesitaba cada vez más y más dinero. Era por eso también que tenían que entrar más empresas en juego. Lo anterior sumado a otros factores dejó a los estudios en lo último de la lista cuando se habla de una producción, ya que estos no es como que tengan mucho poder sobre las obras, y pues muchas veces tienen que hacer todo lo que puedan para que la misma sea un éxito, y así puedan seguir asegurando la producción de esta, ya que los presupuestos no es como que aumenten mucho con el pasar del tiempo. Y bueno, en general en los comités se establece un tope de inversión para que no todas las empresas dentro tengan tanto poder sobre la misma obra,
y otras cosas que para este video no nos interesan tanto. Quizás una de las cosas que más sirve para poner sobre la mesa lo que muchos estudios viven hoy en día son parte de las declaraciones de cuando uno de los directivos de Ufotable se fue a juicio, en donde dejó en claro que el presupuesto no aumenta, por ende su ganancia tampoco, y que también a pesar de la importancia que tienen, pues no se les paga lo que se debería a los estudios, ya que no es como que el pago les llegue en un plazo corto. Muchas veces, los estudios entregan una producción completa y el pago ocurre tiempo después. Y la manera en la que pueden explotar en lo que trabajaron es con la licencia para vender figuras al menudeo en su tienda en línea, o usarla en su café temático, esto específico de este estudio y de Demon Slayer. Lejos de eso, las vertientes de crecimiento para los estudios parecen pocas. Solo para contrastar más o menos cómo era que se estaban moviendo las cosas a principios de los años 2000, tenemos que animes como Digimon Tamers, que es del 2001, tenía más o menos a 6 empresas involucradas en su producción, esto al menos hablando de las principales, ya que probablemente si buscas el listado completo, tengas a unas 10 o 12, mientras que series H como Bible Black de principios de los 2000 también tenían aproximadamente a 4 empresas detrás. En general, los principios de este nuevo milenio terminaron dando como resultado a muchas obras que se vuelven referencia cuando se habla de animaciones con un tono un poco más fuerte, pero todas comparten algo en común. Su historia se recarga más hacia lo erótico que otra cosa. Realmente no había muchos tópicos que se tocaran más allá de eso. Esto también se debió a varios motivos. Lo primero era que había que luchar con un mercado que estaba saturado, no solo en animes en formato DVD, sino en general por otros de su misma índole, por lo que había que ser mucho más explícitos e incisivos con ese tipo de obras. Es aquí donde tramas que más adelante se volverán clichés empiezan a hacer su aparición. A diferencia de la producción del anime, que en general se encontraba en un momento de diversos cambios que tendría repercusión unos 8 años después, en el extranjero otra historia se contaba, más que nada porque empresas como ADB Films, Central Park Media y varias otras seguían distribuyendo anime a diestra y siniestra, cosa que también se apagaría en menos de una década, en donde se llenaban las manos tanto de anime convencional como de animaciones H, pero en el video anterior me había centrado en lugares como Norteamérica. ¿Qué hay de otros mercados? Pues uno de los más destacables fue España, ya que también tuvieron su oleada de este tipo de contenido con todo y doblaje durante un buen rato. Una de las obras que marcaría un punto y aparte sería Urotsuki Doji, en general como franquicia, ya que para 1998 se había convertido en el primer anime de este corte en ser emitido en TV con todo y doblaje en Latinoamérica, pero esta obra también había marcado un antes y un después en España, ya que también había sido distribuida ahí incluso antes que en Latinoamérica, debido a que en España la primera parte de Urotsuki Doji llegó en 1993 de la mano de Manga Films, con todo y doblaje castellano. A diferencia de otros lugares como Brasil, en España sí pudieron tener las demás partes de esta saga, destacando que cosas como la tercera y cuarta parte llegaron de la mano de la distribuidora conocida como Cartoonia. Sería menos de 10 años después de la llegada de Urotsuki Doji que España empezaría con esta nueva oleada de contenidos de la mano de la distribuidora conocida como Yamentol. Esta destacaría de otras de Norteamérica como ADB Films, Central Park Media y Media Blasters porque no creó un sello para este tipo de animaciones. Todas sus obras eran distribuidas bajo la misma marca, Yamentol. Empezando con cosas como Wordsworth, pero prácticamente si piensas en alguna obra de la primera década de los años 2000 que sea H, seguramente pasó por las manos de Yamentol, desde cosas como Bible Black hasta cosas como Immoral Sisters. De lo que sí estoy seguro es que estas obras fueron distribuidas en DVD, pero no estoy seguro de si alguna vez llegaron a ponerse en TV a altas horas de la noche, más que nada porque mientras investigaba me topé con algunos comentarios en donde afirmaban que en efecto, sí habían visto la luz en TV y otros que no. Así que si alguien de España quiere comentar si fueron emitidas o no en TV en algún momento, pues con gusto se los agradecería. No está de más mencionar que todas estas series, que fueron como unas 15, contaban con doblaje castellano, y aunque había comentado que Yamentol no hizo otra división para este contenido, en sus portadas se podía ver una marca que indicaba el tono del anime. Tal parece que la última obra de este tipo que distribuyeron fue por allá del año 2008, aunque eso no impidió que sí siguieran distribuyendo películas normales. Hasta este momento había comentado que los únicos que habían tenido suerte con el H había sido Brasil. ¿Qué hay del resto de Latinoamérica? Pues esos también tendrían su oleada de contenido, pero como unos 20 años después. Eso no quita que para el 2003 haya ocurrido una curiosidad, y es que Kitty Media, una división de Media Blasters, se encargó de doblar al latino Darling, un anime H de ese mismo año.
Este solo fue distribuido para Norteamérica en formato DVD y tendría la particularidad de que todos los nombres de la producción del doblaje serían cambiados por seudónimos, por el asunto de la privacidad. Tal parece que este fue el primer y último intento de Kitty Media por tener tratamientos en otro idioma además del inglés en sus lanzamientos. Ahora nos situamos en el año 2005. Para este punto, varias obras que hoy en día son íconos de los animes H ya se habían lanzado, ya que Bible Black se había lanzado a principios de los años 2000, así como Night Shift Nurses, y varias otras obras que para este punto probablemente ya todos conozcan, o varios. Todas estas tenían varias cosas en común, que denotaba que para este momento las ventas de DVDs no atravesaban ningún problema y que aún había un mercado para explotar, pero ya había algunos cuantos cambios si lo contrastamos con los 80s y los 90s. El primero y más importante era que las historias dejaron de ser aquellas tramas que involucraban demonios y pasaron a ser algo que se podía reducir a una sinopsis mucho más simple, pero que de igual manera seguían vinculados, ya que muchas tomaban como pretexto cosas como los rituales y demás. Lo segundo es que habían perdido el toque de sangre. Esto va vinculado al primer punto, ya que no había necesidad de mostrarla. Ahora todo lo fuerte o explícito se recargaba directamente en lo erótico. Más bien parece que ahora las consignas eran: ¿qué tan retorcida puede ser la situación para llegar al acto per se? Pero tenían poco o nada de sangriento. Cosas como la hipnosis, rituales o mera manipulación entraban en juego. Aunque no hubiera sangre por todos lados como antes, lo cierto es que si se observa dichas tramas con alguna lupa, no dejan de ser igual de retorcidas. Por último, pero no menos importante, tenemos la cantidad de capítulos, ya que estas había reducido de manera importante, ya que en los 80s y en los 90 este tipo de animaciones podían tener de 8 a 12 capítulos, mientras que para mediados de los 2000 fueron reducidos a 6, que eventualmente haría que el estándar fueran 2 o 3. Claro, siempre hay excepciones a la regla, pero a eso llegaremos después. Ante este mercado que se encontraba cambiando, la industria del H tomó algunas cuantas medidas para seguir siendo rentable o al menos para intentarlo. Claramente lo primero que se hizo fue reducir los costos lo más que pudieran, pero sobre todo aumentar el precio de los DVDs de este tipo. Y ya que estamos a mediados de los años 2000, podemos hablar de que gran parte de las bases en las que se había fomentado la industria del anime habían empezado a tambalear, y en general, como es que todos los vicios de esta le estaban pasando factura, y la terminaron llevando a una inminente crisis. Esto da para todo un video aparte, pero hay que hacer un pequeño resumen para entender cómo es que esto fue escalando. Lo primero es que para el 2006 había muchísimo anime, hasta por debajo de las piedras. Para este momento, se tenía la idea de que era un negocio redondo y que no importaba lo que se produjera, sí o sí se iba a recuperar la inversión. Estamos hablando de que había unos 50 o 60 shows por temporada. Es por eso que si te das un clavado por la primera parte de los años 2000 te vas a topar con muchísima basura. Pero ¿por qué se producían tantas series? Pues esto se había impulsado tanto por Japón como por el extranjero. Empezando por su lugar de origen, pues este era un negocio al cual no había que invertirle tanto, motivo por el cual los presupuestos no aumentaban, y se podía hacer dinero alrededor de la serie, desde figuras hasta varias otras cosas, pero sobre todo, se podía recuperar la inversión con todo y ganancia gracias a las ventas de DVD, ya que para este punto era de las pocas maneras en las que el anime podía generar dinero. Ya que la consigna bajo la cual la industria comenzó fue que el anime como tal no generaba dinero, pero sí se podía hacer alrededor de este. Ante el escenario anterior, pues era común que más y más empresas empezaran a entrarle a estas producciones, teniendo como mentalidad que cualquier cosa que se hiciera iba a generar de alguna u otra manera ganancias. Eso es por parte de Japón, pero ¿qué hay por parte del extranjero? Bueno, pues casi los que tienen toda la culpa son los norteamericanos. Empresas como ADB Films, Central Park Media y varias otras se encargaban de licenciar Anime a lo desgraciado. Por alguna razón tenían la idea de que cualquier cosa que Japón hiciera se iba a convertir en un éxito sí o sí. Esto haría que tanto el mercado japonés estuviera saturado por las producciones como el mercado extranjero porque pensaban que todo se iba a vender. Esto es algo que incluso el CEO de ADB Films llegó a comentar en algún momento, en donde presume que tenían más SKU o productos a la venta que otros grandes, cuando eso fue uno de los principales motivos que los llevaron a la quiebra. Lo anterior ocurría, por llamarlo de alguna manera, a simple vista. ¿Qué había detrás de las producciones? Pues todo lo que Tezuka había hecho con la primera adaptación de Astro Boy prácticamente se había convertido en el pan de cada día para los estudios. Prácticamente todo el mercado se encontraba en una especie de burbuja que iba a reventar en un par de años.
Probablemente una de las series que sirve para demostrar los vicios que se tenían en ese momento es Musashi Gundo, de la cual quizás ya hayas escuchado hablar, o quizás te hayas topado en algún momento como una de las peores series de anime de la historia, o una de las series de anime que tienen peor animación. Pero esto fue producto de todo lo que estaba atravesando la industria en ese momento. Para empezar, gran parte de la animación se hacía en el extranjero, principalmente en lugares como China. Pero el calendario de la misma era tan apretado que cuando llegaba al estudio encargado, Production ACC, no había tiempo para corregirla, por lo que por llamarlo de alguna manera, esta se emitía con muy pocas correcciones o en bruto, dando como resultado un desastre. Pero ¿por qué no se podía corregir? Pues porque no había suficientes recursos humanos ni financieros. El estudio no era tan grande y Musashi Gundo no tenía un presupuesto tan alto, por lo que no había para llamar a más personal, siendo prácticamente las mismas cosas de las que varias personalidades del anime se han quejado hoy en día. 1. El presupuesto no es precisamente alto, o en general las ganancias no son tan grandes como se podría esperar. 2. Los tiempos de producción se hacen cada vez más y más ajustados. Y 3. Muchas veces para que un estudio pueda seguir existiendo, pues no puede dejar de tomar trabajos, porque no pueden desarrollar o no pudieron desarrollar otras vertientes de negocio. 2006, 2007 y 2008 específicamente fueron años turbulentos para el anime. La Asociación de Animación Japonesa dejó en claro que se encontraban en una burbuja, guiándose únicamente porque las ventas de DVD iban a la baja, pero hubo un factor que lo terminó por cambiar todo. Para el 2008, el mercado que más se encargaba de comprar anime era Estados Unidos, y estos precisamente atravesaron una de sus crisis financieras más fuertes ese mismo año, por lo que habían perdido a uno de sus compradores principales. Digamos que había como tres burbujas por reventar, la de las ventas en DVD, la de las distribuidoras y la de las producciones en general. Bueno, pues la primera en reventar fue la de los DVDs dentro del mismo Japón. Mientras que del 2008 al 2011 reventaron las burbujas de los distribuidores y también la de las producciones. Para el 2009 tenemos que distribuidoras como Central Park Media, que había nacido en los 90s, y ABB Films ya habían cerrado, por lo que para este momento se había terminado la época de bonanza para Japón, en donde les iban a comprar prácticamente cualquier producción. Pero la cosa no terminó ahí. Los estudios de anime para ese entonces ya habían perdido mucho poder y jurisdicción. Ahora los comités de producción estaban a la orden del día, y como no habían podido desarrollar su negocio, empezaron a caer uno por uno. Por ejemplo, Madhouse fue salvado por Fuji TV, sumado a otros como Grupo TAC, B-Train y HAL Filmmaker, que también cayeron en este proceso, aunque HAL Filmmaker fue adquirido por un grupo más grande y salvado de alguna manera. Es así como termina lo que a mí me gusta llamar la crisis del anime del 2010, ya que para este año o en años posteriores y anteriores, varios estudios habían declarado en bancarrota, mientras que varias distribuidoras también habían quebrado, marcando el fin de una era para el anime. Estos años fueron un tanto paradójicos para la industria, ya que mientras muchos distribuidores se bajaron del barco, otros más tomaban más fuerza o nacían, y serían los que terminaban por dominar el mercado tiempo después, destacando a Funimation y a Crunchyroll, este último empezando como un sitio donde la legalidad no tenía tanta cabida, y no fue sino hasta años posteriores, donde recibió una ronda de inversión y se terminó por convertir en el sitio de anime más grande, al menos de este lado del mundo. Pero a ver, todo lo anterior ocurría con la industria del anime convencional. ¿Qué hay de la industria del anime H? Pues a diferencia del anime convencional, este tipo de animación sí sufrió estragos de la crisis, pero lo más importante es que lejos de Media Blasters, sus puertas hacia el extranjero se habían cerrado. Esto sumado a que ninguna distribuidora estaba empeñada en llevar fuera de Japón las historias que ya se contaban en esta nueva década, las cuales estaban recargadas hacia solo un tópico en específico. Por lo que parece que no había mucha cabida para llevar este contenido fuera de Japón, ya que al reventar la burbuja del anime en el 2010 ya no se licenciaba cualquier tipo de contenido para venderlo al extranjero. Posterior a la primera década de los años 2000 tenemos que se desarrolló una nueva vertiente de negocio que terminaría por opacar a la de los lanzamientos en formatos caseros, que curiosamente también tendrán su crisis una década después, pero eso ya es tema para otro día. Me refiero al streaming, que a ver, en este caso me voy a referir a servicios fuera de Japón, y por más que haya comentado antes que el streaming opacó a los lanzamientos en formatos caseros, pues tenemos que son dos industrias que de alguna manera se han encargado de coexistir.
Así como había ocurrido en los 90s, en donde los que se encargaron de llevar el anime no fueron los japoneses sino los extranjeros, pues algo más o menos así ocurrió con el streaming, en donde serían los norteamericanos los que terminaron por tomar de nueva cuenta este contenido y venderlo o proyectarlo en grandes cantidades. Esto en general significó una nueva época para el anime, más que nada porque con tantos servicios activos hoy en día que quieren anime, pues muchos estudios pueden darse el lujo en hacer y solo encargarse de trabajos para estos directamente, porque aunque no se produzca tanto anime como por allá de 2006, lo cierto es que algunos servicios, o uno en particular, se encarga de comprar casi todo a manos llenas, tanto licencias de alta categoría como otras que no tanto. Eso no quiere decir que todos los servicios se encarguen de comprar todo, ya que hay contenido que directamente no cumple con sus políticas de transmisión, por lo que directamente lo dejan de lado, o hay contenido que simplemente no les interesa, pero la industria del anime H no pudo recibir esa inyección del streaming, por lo que aún hoy en día siguen aferrándose a un modelo de producción y ventas que termina por ser un tanto arcaico y que sobrevive. Si bien los japoneses se encargaron de intentar tomar por su cuenta el mercado extranjero con el streaming, lo cierto es que dichos intentos solo terminaron por demostrar el desconocimiento que tenían sobre otro tipo de mercados y terminaron cayendo en el camino. Ahora sí, para entrar de lleno en los animes H para continuar, a mí me gusta poner sobre la mesa que existen dos vertientes de este tipo de contenido, los de larga duración y los de corta duración, cada uno con ciertas características. Si empezamos con los de corta duración, tenemos a aquello que le da origen a su nombre, y es que en lugar de durar unos 25 minutos o algo así por capítulo, solo duran unos 6 minutos, y de esos 6 minutos, muchas veces 2 o 1,5 son de créditos, por lo que el contenido neto llega a ser mucho menos. Sin dejar de lado que suelen tener muchos capítulos, entendiendo por muchos de 8 a 12. Uno de los motivos más importantes, y de hecho me atrevo a decir que es prácticamente el motivo de su existencia, es que siempre tienen un material de origen, que suelen ser mangas, y no les importa precisamente ser una buena adaptación. Al contrario, en muchas veces pueden saltarse partes importantes de la historia, o en general alterar parte del material original. Pero esto, ¿por qué? Porque su única aspiración o interés es ser un comercial para la versión en papel o en digital. Otro de los aspectos más importantes es la calidad de estos. Si ves una de las animaciones de este tipo, te darás cuenta de que realmente todo está centrado en que los personajes se vean bien. Esto se nota en cosas como que los personajes pasan de una situación a otra sin mucha explicación, o sin algo de intermedio. De hecho es como si en ocasiones les hiciera falta metraje, pero no, están hechos así para abaratar costos. Probablemente si pudiera aplaudir algo en ese sentido es que la baja calidad es consistente en todos los episodios, es decir, nunca hay ni un peso más o un peso menos. Probablemente una de las cosas que más los diferencia de los de larga duración son las tramas, ya que muchas de estas son simples, pero no buscan precisamente tener algo explícito. Si los pudiera describir con una palabra serían como ligeras, o no tan retorcidas en algunos casos. Por último, pero no menos importante, tenemos que estos de corta duración suelen tener dos versiones, una versión cortada y otra versión completa. En la versión cortada, las escenas subidas de tono no están, y muchas de estas son reemplazadas por los personajes en un formato chibi con un diálogo chistoso. En la versión completa, dichas escenas sí están disponibles. Ahora vayamos con los de larga duración. Estos, pues para empezar, llegan a durar de unos 19 a 25 minutos por episodio. Su animación es notoriamente de una calidad mucho más alta que los de corta duración, pero estos tienen la particularidad de que en algunas ocasiones no se mantiene a lo largo de los episodios, lo que denota dos cosas, que de inicio el presupuesto inicial llega a ser un poco alto, y si a la serie no le va bien, pues se dejará en claro en la calidad de los capítulos consecuentes. En lugar de tener de 8 a 12 capítulos, suelen tener de 2 a 4, o en ocasiones el número se puede elevar a 6. Al igual que los de corta duración, suelen tener material de origen, ya que en los de corta duración prácticamente todos tienen, y estos no buscan directamente ser un comercial para la versión de papel o para lo que se están basando, debido a que suelen ser adaptaciones completas, o en algunos casos agregando contenido de más, cuando se trata de una sola ova y el material de origen tiene muy pocas páginas. Estos solo tienen una sola versión. Uno de los puntos que más los diferencian son sus tramas. Aunque ya haya comentado que los de corta duración tienen tramas mucho más simples, los de larga duración tienen tramas que son mucho más clichés, y aunque sean simples, no dejan de tener ese toque que puede hacer levantar la ceja a más de uno.
en donde tópicos como la hipnosis, infidelidades y demás es lo que más abunda. Una vez que ya aclaramos lo anterior, podemos retomar el camino a hablar de la industria del H en general. Mientras que en el 2010 todo se desmoronaba para la convencional, la del H tenía otros movimientos, ya que en ese mismo año nació Wave Corporation, la empresa que se encarga de liderar la vertiente de los animes de este tipo de corta duración. Mientras que DL Site, sitio donde puedes comprar todo tipo de contenidos de esta índole, recibiría una fuerte inyección, lo cual significó una expansión que terminaría de afianzarse más adelante. Antes de continuar, hay que tener en cuenta que a diferencia de los estudios de anime convencional, los estudios de anime H no perdieron mucha importancia. De hecho, como había menos empresas involucradas, estos terminaron ganando más poder sobre las obras, y en general sobre la producción de las mismas. Y me gusta definir que la vertiente de los H de larga duración es comandada por los propios estudios, como lo son T-Rex, Bonnie Walker y varios otros, mientras que los de corta duración es comandada por Wave Corporation. Quizás para algunos el nombre de Wave Corporation sea algo que no les suene tanto, pero probablemente sí les suene por alguno de los muchos nombres que llegó a tener, destacando Anime Festa. Al principio, cuando estaba definiendo los dos tipos de anime H que hay actualmente, había hecho especial hincapié en los de corta duración, pareciendo que solo tenían un propósito comercial, y que hay dos versiones de los mismos. Bueno, esto es porque a diferencia de los de larga duración, en Japón los animes H cortos sí tienen su cabida en TV, en un bloque a altas horas de la madrugada, en donde se emite la versión con cortes. Lo cual básicamente es un anuncio publicitario para su página web, en donde se albergan las versiones completas, o con las escenas subidas de tono. No está de más mencionar que en Japón el sitio de Anime Festa no solo alberga animes de su producción, sino también anime convencional, y lo que sigue puede que solo sea percepción mía, pero en su catálogo parece que en su mayoría abundan cosas como lo ecchi y demás, aunque como comenté antes, no dejan de tener animes de otro tipo. Wave Corporation en general se encarga de tener varias vertientes de negocio. Para empezar, tienen su bloque de TV, pero viendo que nadie iba a comprar sus animes, ya fuera la versión larga o corta, ellos mismos decidieron lanzar Coolmic, una versión internacional del sitio de Anime Festa, la cual a diferencia de su sitio japonés, solo alberga animes de corte H, lo cual es normal, porque el asunto de las licencias fuera de Japón funciona de manera bastante distinta, y además por exclusividad. Pero también tienen manga y otro tipo de contenido, con una pequeña gran diferencia. Como Coolmic no opera en Japón, eso quiere decir que entonces no es necesario que exista la dichosa censura en cuanto a píxeles. Es de aquí de donde han salido varias versiones sin píxeles de series como Overflow y varias más. Aunque hoy en día el sitio solo se encuentra en inglés, en su momento lo intentaron con una versión en español, pero parece que esta nunca terminó de despegar. Ya que si el anime convencional ha tenido que enfrentarse a la piratería, el anime H lo ha tenido que hacer todavía más, prácticamente porque nunca existieron muchas vías para poder consumirlo de manera legal. Pero bueno, como ya hemos visto, hoy en día al ser producciones no precisamente caras, pues entonces parece que solo están pensadas para un mercado local, por lo que parece que lo de expandirse al extranjero no es una idea tan viable, además de todo lo que requeriría para hacerlo. Si bien Wave Corporation se dio por vencido con el idioma español, eso no quiere decir que Coolmic solo se limita a mercados de habla inglesa. Prácticamente puedes acceder desde cualquier parte del mundo, aunque solo va a tener soporte en inglés. Pero no es un sitio precisamente pequeño, ya que en promedio al mes tienen más de 1 millón de visitas. La manera en la que funciona es mediante tickets, en donde puedes comprar capítulos de manga y también capítulos de anime con estos, y además se venden por paquete, haciendo al menos para mí de Wave Corporation la productora de este tipo de series que tiene un negocio mucho más grande, tanto dentro como fuera de Japón. Los de larga duración por su cuenta no tienen un negocio tan redondo, pero sí atienden a un nicho muy específico. Para empezar, gran parte de los estudios y o productores por su cuenta tienen una tienda en línea, en donde puedes comprar las series directamente, pero también se apoyan en otras plataformas con mucho mayor alcance, como DL Site. Y si la única manera en la que pueden generar ganancias es vendiendo copias digitales o físicas, pues estos se han encargado de exprimirlas todo lo que puedan, destacando que en ocasiones venden versiones en donde las voces masculinas no están presentes, o donde hay alguna que otra variante que cambie parte de la experiencia. Probablemente el mayor inconveniente para los de larga duración es que nunca van a incursionar en el streaming ni dentro ni fuera de Japón.
En general, las dos vertientes se han enfrentado a varios problemas para hacer negocio con sus contenidos. Por un lado tienes que ciertos bancos suelen poner algunas trabas cuando se trata de DL Site, y el manga o los cómics de este tipo ya no se pueden albergar en aplicaciones que se encuentren en la Play Store, haciendo que todo el contenido solo se pueda encontrar en el sitio web. De hecho, esto es por lo mismo que sitios como Coolmic no pueden tener una aplicación como tal. La historia de los H de larga duración la dejaremos en pausa para centrarnos en los de corta duración. Mientras que Media Blasters bajo su marca Kitty Media se encarga de seguir vendiendo contenido de larga duración, tenemos que en el 2020 nació Ascended Animation, los cuales se han encargado de licenciar muchos títulos de corta duración. Probablemente uno de los más famosos sea Showtime. O recientemente La dulce agonía de Adam. La manera en la que funciona Ascended Animation como distribuidora es curiosa, ya que se encargan de licenciar dos versiones de un mismo show, tanto la que tiene cortes como la que no. Las versiones cortadas se encuentran en servicios como Prime Video en Norteamérica y Reino Unido, mientras que la versión sin cortes se encargan de distribuirla en formatos caseros. Y en este último formato, el asunto de la localización no importa tanto, porque si lo pides de importación lo puedes comprar desde diferentes lugares, en donde se incluye su doblaje al inglés, ya que también se encargan de este, y subtítulos al español y en inglés también. Sí, porque de acuerdo a una respuesta en sus tweets, lo ideal es que la gente practique español con esas series. De hecho, parece que tiene incluso hasta un propósito más cultural, por más raro que llegue a sonar. Si algo ha quedado demostrado cuando hablo de este tipo de contenido es que tanto España como Norteamérica tuvieron su apogeo de este tipo de obras, y Latam sí tuvo algunos cuantos vestigios, como cuando Everest Video se encargó de llevar Cream Lemon a Brasil, o cuando Sato Company se encargó de llevar también Urotsuki Doji con todo y doblaje, pero lejos de esto realmente nunca se tuvo una ola de contenidos. Hasta que llegó Anime Onegai. Cuando estos se encargaron de entrar en su fase beta antes de que el servicio final fuera lanzado, se encargaron de licenciar Eternity para su emisión en simulcast, en su versión sin nada de lo bueno, es decir, con su versión cortada. Sin embargo, tiempo después empezaron a apostar por tener todo su catálogo doblado y eventualmente volvieron a llegar a Eternity, en donde dejaron en claro que tendrían una versión sin cortes de la serie, que incluía los típicos pixeles, siendo en el estricto sentido el segundo H en recibir doblaje latino y el tercero en general en recibir doblaje para la región. Pero a diferencia del intento de Media Blasters y prácticamente todos los demás que hemos visto en Norteamérica, aquí no se usaron seudónimos o algo así. Directamente todos los involucrados promocionaron el proyecto, y contrario a lo que se podría pensar, comentaron que la experiencia había sido un tanto curiosa y o divertida. Esto marcaría un gran diferenciador con respecto a otras maneras de distribuir este tipo de contenido, en donde además de encontrarse en streaming, se encontraban las dos versiones, la que tiene cortes y la que no, y también todo era distribuido bajo una misma marca. Parece que esto terminaría por destapar a un mercado que no había sido atendido hasta la fecha y que realmente nadie había explotado ni en estos últimos años ni en años pasados, ya que a diferencia de Norteamérica, nunca hubo una distribuidora de DVD que se encargara de traer este tipo de contenido, sumado a que los intentos como el de Coolmic en español fueron algo fugaces. Lo anterior desencadenó una especie de ola en donde el doblaje parecía levantar algo de morbo o incertidumbre, por lo que varios grupos de forma no oficial empezaron a darles tratamientos a este tipo de series. En algún momento Negai dejó en claro que doblar este tipo de contenidos de manera no oficial podía obstaculizar el trabajo de la distribución sí oficial. Aún con todo lo anterior, eso no impidió que Anime Onegai se hiciera con una de las series más populares de corta duración, Overflow. Si bien esta no fue la primera serie anime festa que Anime Onegai dobló, esto marcaría el inicio para doblar series de este corte. De hecho, son las únicas que han doblado. Explorando algunos géneros, ante esto tuvieron que enfrentarse a algunas cuantas cosas, ya que fueron bajados de la Play Store poco después de subir Papa Date Shintai, y cuando regresaron a esta, habían hecho algunas cuantas modificaciones. Probablemente la más notable fue que las miniaturas de todos los capítulos de los H habían desaparecido, ahora siendo reemplazado por un color sólido y el nombre localizado de la serie. Y en su actualización más reciente, prácticamente todo el contenido subido de tono fue removido de cosas como su top 10, pudiendo solo verse de manera íntegra en su sitio web, y el contenido realmente no se encuentra visible, al menos en primera instancia, ya que fue movido a un apartado en específico, aunque sí se puede acceder si se busca el nombre de la serie dentro del sitio.
Ya para el 2023, Anime Onegai había llegado a territorio brasileño, en donde llegaron en una fase beta, por lo cual solo era cuestión de tiempo para que también empezaran a doblar todo su catálogo. Pero parece que el orden de los factores había cambiado, ya que no han doblado todo su contenido, y parece que hay algunos que ya no interesan tanto, como el caso de los videomangas. Solo había que preguntarse cuándo era que iban a empezar a doblar a H. De manera paralela, una de las cosas que había dejado en claro la plataforma era que el asunto de los simulcast no era precisamente su fuerte, y es que gran parte de sus adquisiciones son series no tan relevantes, que si bien reciben un impulso con el doblaje, muchos son de esos títulos que temporada con temporada no suelen captar tanta atención. Sin embargo, la plataforma se encargó de tener varias series de My Theater DD, entre las que están cosas como B-Project temporada 3, pero más importante aún, cosas como Isekai no Yu y Ateu Machara, dos series de Anime Festa, solo que hay un pequeño inconveniente. Como la plataforma se encarga de emitirlas de manera simultánea, eso hace que solo puedan adquirir la versión cortada, ya que la versión sin cortes en simulcast es exclusiva de Coolmic. De hecho, ese es el mismo motivo por el cual Ascendant Animation le vende a Prime Video esas versiones, que en ocasiones también son conocidas como versiones de TV. Además de que estas versiones de Anime Onegai también han terminado en Prime Video, o al menos así fue el caso de Isekai no Yu, teniendo algunos paralelismos con Ascendant Animation. Realmente dudo bastante que vayan a adquirir otra versión que no sea la censurada de estos títulos, sumado a que además a estos le hacen doblaje, pero parece que ese es el precio a pagar por emitir las series de este tipo en simulcast. Que como dato adicional, lejos de Eternity, Anime Onegai no ha vuelto a comprar dos versiones de una misma serie H, ya que con Overflow, Papa Ate Shintai y varios otros títulos más, solo se encargaron de tener la versión sin cortes. Ya para este año, en abril, Anime Onegai empezaría por todo lo alto cuando se trata de doblaje en portugués de animaciones H, ya que a diferencia de las versiones en español donde empezaron con Eternity, para tierras brasileñas empezaron con Overflow, marcando el regreso del doblaje de las animaciones de este tipo, ya que desde hace más de 20 años, desde 1998 para ser más específicos, no había llegado este tipo de contenido de manera oficial a Brasil y menos con doblaje. Este último tratamiento se terminaría siendo bastante viral, llegando a sumar varias reacciones de Twitch en el proceso, e incluso llegando a ser tendencia en Brasil, por lo que podríamos decir que unos 20 años después de España y Norteamérica, Latinoamérica está teniendo su ola de este tipo de contenido, con todo y tratamiento al español y portugués. Quizás la única pregunta que habría que hacerse es, ¿qué va a ocurrir cuando se terminen las producciones de Wave Corporation? Porque Anime Festa no es como que tenga muchas producciones, y una buena parte de estas ya se encuentra en Anime Onegai. Mientras que Latinoamérica tiene su oleada de este tipo de contenidos, el panorama general de la industria del H no parece tan alentador. Esto debido a que hace un par de años, un autor de alto renombre de la industria publicó en su blog personal ciertos peligros que atraviesa esta vertiente de contenido, al menos creo que hacía referencia a los de larga duración, destacando como el principal que no existen muchos incentivos económicos para aventurarse en esa industria, sumado al más importante, y es que realmente no hay muchos talentos nuevos, destacando que a diferencia del anime convencional, no parece haber sucesores que vayan a seguir con este tipo de entretenimiento. De hecho, en dicha entrada en su blog destaca que durante un tiempo el anime H y el convencional estuvieron prácticamente a la par cuando se trataba de calidad, pero que debido a que el mercado de las OVAs se fue haciendo cada vez más y más pequeño, pues entonces las ganancias eran menos, y como había dejado en claro antes, mientras que el anime recibió la inyección del streaming, pues los animes H no pudieron recibir una inyección similar. Pero todo parece apuntar a que el futuro de estas animaciones podría estar en China, ya que por allá del 2021 se dejó en claro que dos animaciones H de larga duración habían sido dirigidas por personal chino, los cuales no tenían tanta experiencia, por lo que claramente iba a salir mucho más barato que un director de renombre japonés, o que se hubiera dedicado específicamente a esto. El panorama actual para la industria del H es que se encuentra en un punto en donde solo sobrevive, en primera porque no pueden darse el lujo de abrirse a nuevos mercados, ya que deben pasar por muchas regulaciones, las cuales probablemente no vayan a aprobar. Y para alguien que quisiera apoyar este tipo de contenido, existen algunas cuantas barreras, o no pareciera ser tan sencillo como con el anime convencional. Pero aunque lo anterior se solucionara y todo fuera mucho más accesible, parece que existen algunas cuantas situaciones subyacentes, las cuales va a ser algo bastante difícil de sanar. El final del H no está precisamente cerca, pero lejos quedaron esos días en donde podían competir en calidad con la animación convencional, en donde incluso parecía que iban de la mano.
Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.